Músculos anteriores del muslo. Estos son pectíneo, el ixoas, sartorio y cuádriceps femoral. El pectíneo es un músculo rectangular y aplanado que se localiza en la parte anterior de la cara supermedial del muslo. A medida parece estar formado por dos capas, superficial y profunda, que suelen estar inervadas por dos nervios diferentes. El pectíneo abduce y flexiona el muslo y contribuye a su rotación medial. Suele ser un músculo de transcripción entre los compartimientos anterior y medial. Su inserción aproximal es de la rama superior del pubis y su inserción distal es de la línea pectínea del fémur justo inferior al trocante menor. Sus inervaciones es el nervio femoral del L2 al L3. Puede recibir un ramo de nervio obturador y su acción principal es aduce y flexiona el muslo. Contribuye a la rotación medial del muslo. El iliopsoas es el principal flexor del muslo, el más potente de los flexores de la cadera con la mayor amplitud, aunque es uno de los músculos más potentes del cuerpo. Está relativamente oculto, con la mayor parte de su volumen situado en la pared posterior del abdomen y la pelvis mayor. Su parte ancha lateral, el ilíaco, y su larga parte medial, el psoas mayor, se extiende desde la fosa ilíaca y las vértebras lumbares respectivamente. Se encuentra en la oposición característica no solo para producir movimiento, sino también para estabilizar. Sin embargo, también puede perpetuar e incluso contribuir a la deformidad y a la discapacidad cuando sufre una malformación. Psoas mayor. Su inserción proximal es del lado de las vértebras T12 a la L5. Su inserción distal es el trocante menor del fémur y su inervación son los ramos anteriores de los nervios lumbares L1, L2, L3. Psoas menor. Inserción proximal. Lados de las vértebras de la T12 a la L1 y discos intervertebrales. Su inserción distal es la línea pectínea, eminencia iliopectínea a través del arco iliopectíneo. Su inserción es el ramo anterior de los nervios lumbares, de la L1 a la L2. Ilíaco. Cresta ilíaca, fosa ilíaca, ala del sacro y ligamentos sacroiliacas anteriores son la inserción proximal, y la inserción distal sería del tendón del psoas mayor, trocante menor y fémur distal a este. Su inervación es del nervio femoral L2 a la L3. Y las acciones de estos tres es actuar en conjunto flexionando el muslo en la articulación coxal y estabilizando esta articulación. El músculo sartorio. El sartorio es largo y parecido a una cinta. Discurre desde una posición lateral a medial a través de la parte anterosuperior del muslo. El sartorio es el músculo más largo del cuerpo y actúa sobre dos articulaciones. Flexiona la articulación coxal y participa en la flexión de la articulación de la rodilla. También abduce débilmente el muslo y produce su rotación lateral. El sartorio. Inserción proximal. Espina ilíaca anterior superior y parte superior de la incisura inferior a esta. Inserción distal. Parte superior a la cara media de la tibia. Inervación, nervio femoral. Acción principal, flexiona, abduce y rota. El cuádriceps femoral lo conforma el recto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio. El recto femoral recibe ese nombre por su trayecto recto descendente a lo largo del muslo, debido a su inserción en el hueso coxal y la tibia a través del ligamento rotuliano. Cruza dos articulaciones por lo que es capaz de flexionar el muslo en la articulación coxal y de extender la pierna en la articulación de la rodilla. El vasto lateral es componente mayor del cuádriceps, se localiza en la cara lateral del muslo.
El vasto medial cubre la cara medial del muslo. El vasto intermedio se sitúa profundo respecto al recto femoral, entre el vasto medial y el vasto lateral. Estos tres conforman los músculos vastos. Los músculos mediales del muslo. El compartimiento medial del muslo constituye el grupo aductor, que se encuentra conformado por el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el grácil y el obturador externo. El aductor largo tiene una inserción proximal en el cuerpo del pubis, inferior a la cresta del pubis. Posee una inserción distal en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Su inervación se encuentra en el ramo del nervio obturador en su división anterior, L2, L3 y L4. Su acción principal es aducir el muslo. El aductor corto tiene una inserción proximal en el cuerpo y la rama inferior del pubis, una inserción distal en la línea pectínea y parte proximal de la línea áspera del fémur, y su inervación en conjunto con el aductor largo se encuentra en el ramo del nervio obturador en su división anterior, L2, L3 y L4, y sus acciones principales son aducir el muslo y en cierta medida lo flexiona. Aductor mayor. El aductor mayor es el músculo de mayor tamaño, más potente y más posterior del grupo aductor. Es un músculo triangular compuesto con un borde medial grueso que tiene una porción aductora y una porción isquiotibial, que difieren en sus inserciones, inervaciones y acciones principales. La parte aductora se expande ampliamente para formar una inserción distal aponeurótica a lo largo de toda la línea áspera del fémur, extendiéndose inferiormente sobre la cresta supracondilia medial. La porción isquiotibial tiene una inserción distal tendinosa en el tubérculo aductor. Su inserción proximal en la porción aductora, la rama inferior del pubis y la rama del isquion. Su inserción distal, la tuberosidad glútea, línea áspera, línea supracondilia medial. La inervación es nervio obturador L2, L3 y L5. Su acción principal es aducir el muslo. Grácil es un músculo alargado de forma de cinta que ocupa la localización más medial del muslo. Es el más superficial del grupo aductor y también el más débil, y es el único del grupo que cruza la articulación de la rodilla y la coxal. Se une a otros dos músculos biarticulares de los otros dos compartimientos, que sería el sartorio y el semitendinoso. Por lo tanto, los tres músculos están inervados por tres nervios diferentes. Presentan una inserción tendinosa común. La pata de ganso es la porción superior de la cara medial de la tibia. El músculo grácil es sinérgico en la aducción del muslo, la flexión de la rodilla y la rotación medial de la pierna. Cuando la rodilla está en flexión, actúa con los otros dos músculos de la pata de ganso, añadiendo estabilidad a la cara medial de la rodilla extendida, como hacen el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata a través del tracto iliotibial en el lado lateral. Inserción proximal, cuerpo y rama inferior del pubis. Inserción distal, parte superior de la cara medial de la tibia. Inervación, nervio obturador, L2, L3. Su acción principal es aducir el muslo, flexiona la pierna y ayuda a rotarla medialmente. Obturador externo. Es un músculo aplanado relativamente pequeño en forma de abanico, que se localiza profundamente en la porción superomedial del muslo. Se extiende desde la cara externa de la membrana obturatriz y el hueso circundante de la pelvis hasta la cara posterior del trocánter mayor, pasando directamente por debajo del acetábulo y el cuello del fémur. Inserción proximal, bordes del foramen obturador y membrana obturatriz. Inserción distal, fosa trocantera del fémur. Inervación, nervio obturador L3, L4. Acción principal es la rotación lateral del muslo, estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Región posterior del muslo. Los músculos que componen esta región son semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral.
El semitendinoso, como su nombre lo indica, la mitad del músculo semitendinoso es tendinoso. Posee un vientre fusiforme que suele interrumpirse por una intersección tendinosa y un tendón largo. El tendón se inserta en la cara medial de la parte superior de la tibia, como parte de la pata de ganso. Su inserción proximal va a ser en la tuberosidad isquiática. Su inserción distal es en la cara medial de la parte superior de la tibia. Su inervación es en el componente tibial del nervio isquiático L5, S1 y S2. Y su acción principal es la extensión del muslo, flexión de la pierna y rotación medial de la rodilla. Semimembranoso. El semimembranoso es un músculo ancho, también con una denominación adecuada por la forma membranosa aplanada de su inserción proximal en la tuberosidad isquiática. El tendón del semimembranoso se divide distalmente en tres partes. Una inserción directa en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia, una parte que se fusiona con la fascia pupitlea y una parte reflejada que refuerza la parte intercondilea de la cápsula articular de la rodilla como ligamento pupitleo oblicuo. Bíceps femoral. El bíceps femoral es un músculo fusiforme. Tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. Inserción proximal, cabeza larga, tuberosidad isquiática. Cabeza corta, línea áspera y línea supracondilea lateral del fémur. Inserción distal, lado lateral de la cara de la fíbula. El tendón está dividido en este punto por el ligamento colateral fibular de la rodilla. La inervación, la cabeza larga componente fibular del nervio isquiático. Cabeza corta, componente fibular común del nervio isquiático. Las acciones: flexiona la pierna y la rota lateralmente cuando la rodilla está flexionada.